Estamos en el año 1842, han pasado tan solo 6 años en la partida y ya hemos sentado las bases para dominar el continente europeo. Hemos usado todo tipo de trucos, todo tipo de exploit, con el objetivo de formar Alemania lo antes posible. Y si quieres ver cómo lo he hecho, no tienes más que quedarte y ver el vídeo de cómo tener el comienzo perfecto con Alemania en el Victoria 3. Lo primero va a ser irnos a las tecnologías y desarrollar el pannacionalismo. Necesitamos desarrollarlo cuanto antes. Aquí nos dice que vamos a tardar 19 años, lo cual es inaceptable. Así que lo que vamos a hacer es construir todos los sectores de construcción en nuestra capital y después vamos a construir 25 universidades de golpe. Vamos a promover el mantenimiento de carreteras y la promoción a la movilidad social en estas dos regiones, Brandenburgo y la otra es que es impronunciable. Nos vamos al presupuesto, ponemos los impuestos al máximo y vamos a poner también impuestos al consumo sobre servicios y nos queda 100 más de autoridad. Vamos a poner promoción de la movilidad social en Westfalen. En instituciones vamos a subir la educación a nivel 3. Bien, y con esto lo que vamos a conseguir es aumentar el número de académicos significativamente en la región en donde tenemos todas las universidades. Con respecto al ejército, vamos a disolver estas 58 unidades y estas 42 también. Nos vamos a quedar solamente con las 2 unidades de 14 cada una. Con respecto a los barcos, si quieren lo pueden dejar así como está. Al final no va a consumir tanto, son solamente 800 libras que va a gastar para ir al menos construyendo algunos barcos de suministro. Con respecto a los edificios, podemos ver que el taller de herramientas ya está en herramientas de acero, lo cual es una ventaja significativa al principio de la partida. Las minas de carbón y las minas en general también están súper desarrolladas, con las bombas de motor atmosférico desde el principio. Muy importante va a ser mejorar a departamento de filosofía la universidad antes de darle al play. Podemos mejorar también los muelles de pesca y ahora pondría ampliación automática para papel y madera. De esta forma, cuando terminen los sectores de construcción y las universidades, vamos a pasar a construir de manera automática, con ampliación automática, la madera y el papel, que nos va a hacer mucha falta. Para que la estrategia funcione debemos tener buenas relaciones con todos nuestros vecinos, los de cultura norgermánica y cultura surgermánica. Así que voy a empezar a anclar en el esquematizador a todos estos países. En total, si lo has hecho bien, vas a tener 28 países anclados en el esquematizador de la derecha y nos tenemos que asegurar de tener buenas relaciones con todos ellos. Obviamente no vamos a tener capacidad diplomática, así que vamos a declararle la rivalidad a Francia, a España también, al Imperio Otomano también y a Gran Bretaña, ¿por qué no? Vale, parece que tenemos buenas relaciones con Gran Bretaña, pues bueno, se salvaron. Tenemos ahora 2000 de influencia, así que vamos a ir mejorando las relaciones con todos estos países hasta donde podamos. He conseguido mejorar las relaciones con 14 países de los 28, la mitad, cual no está nada mal para empezar. Importante también darle derechos industriales a la Friedrich Krap de minas de hierro para que empiecen a construir minas de hierro también. Y no sería mala idea darle también derechos comerciales para no tener que estar construyendo centros de comercio. Y antes de darle al play, solo faltaría por hacer una cosita, que es irnos a política, reformar el gobierno, quitar a los terratenientes y poner a los intelectuales. Le damos a confirmar y se va a crear un gobierno ilegítimo. Pero con este gobierno ilegítimo podemos empezar un sufragio universal y dejar de promulgarlo. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que el movimiento nacional germánico se vuelva protestante. Y ahora lo vamos a hacer una vez más con el sufragio censitario. Y esto les va a cabrear todavía más. Lo cancelamos otra vez, ya están en militantes, con lo cual va a estallar una revolución que nos van a intentar hacer. Y es justo lo que queremos ahora mismo y vais a entender en un momento por qué vale mucho la pena hacer este exploit. También vamos a establecer un protectorado en Mecklemburgo para poder pasar a Dinamarca, porque si no tendríamos que construir barcos y tardaríamos muchísimo, ya que tenemos que liberar a estas dos regiones del poder de Dinamarca, ya que pertenecen a la cultura noralemana. Bien, y ahora sí que estamos listos para darle al play. Nos va a aparecer esa revuelta aquí o esa revolución. Ahí salió el movimiento nacional germano. Perfecto. Vamos a dejar que avance, que llegará un momento que nos aparecerá una opción para cambiar totalmente el gobierno. Ya nos sale el asunto este del Schleswig-Holstein, que vamos a anular con el tema este de Dinamarca, le vamos a declarar la guerra después, y la identidad nacional alemana. El fervor de la cultura surgermánica no puede llegar a 30. Tenemos que investigar antes el pannacionalismo, porque si llega a 30 es un desastre y no funcionaría la estrategia. Vale, hemos perdido la revuelta esa del movimiento nacional alemán, así que vamos a forzar algo que no les guste, como la exclusión cultural, y con eso van a volver a aparecer, porque de verdad que los necesitamos. Perfecto, ahí volvieron a aparecer y además con un más 18% de progreso. Perfecto. Seguimos en gobierno ilegítimo, pero nos vamos a mantener
poner así, créanme que de verdad va a tener sentido ahora. Nos sale el evento de enseñanza superior que nos da un más 25% al rendimiento de universidad en los próximos 5 años, lo cual es ideal ahora mismo para nuestros intereses. Perfecto, y aquí nos viene el evento de la Revolución Prusiana. Están pidiendo el sufragio universal, están pidiendo la Guardia Nacional y los derechos de reunión como libertad de expresión. Así que esto nos permite habilitar directamente todas estas leyes. Voy a ir por la del medio, comprometámonos con el sufragio, pero que esto acabe. Y se van a celebrar elecciones dentro de 2 meses. Bien, y con esto podemos anular ya la exclusión cultural para no complicar más las cosas. Y ahora tenemos a la élite intelectual en un gobierno, de 40. Y tenemos sufragio censitario. ¿Qué pasa? Que nos sale un evento ahora que es el otoño de color rojo. Y si lo añadimos, va a empezar a aparecer una barra aquí verde y una roja. La roja no puede llegar hasta el final porque entonces vamos a perder todo este progreso que acabamos de conseguir. Y la forma de evitar que eso pase es con una república presidencial y manteniendo a los intelectuales en el poder. Y vamos a intentar pasar república parlamentaria o presidencial, la que prefieran, y vamos a intentar negociar con la pequeña burguesía, vamos a darle concesiones políticas para que no se pongan en contra de esa ley. La guerra ya está casi terminando aquí en Mecklemburgo. Nos hemos puesto en negativo en autoridad, así que ahora voy a cancelar la promoción social en Westfalen. Eso me va a dar un poquito más. Y por ejemplo el impuesto al vino, que solo nos está dando 0,7k, y con eso ya estamos en positivo otra vez. La diplomacia está en negativo, pero porque estoy mejorando demasiadas relaciones. Ahora cuando lleguen a 40 o a 50 ya vamos a tener un montón de diplomacia para el resto de países. Vale, la guerra con Mecklemburgo ya terminó, así que le declaramos la guerra a Dinamarca. Podemos establecer un protectorado, pero vamos a añadir objetivos de guerra para liberar a los súbditos de Holstein y de Schleswig. Vale, nos sale ahora una amenaza de golpe de estado, que obviamente quieren que cancele la promulgación de la República Parlamentaria. Vale, al parecer Austria ha entrado en una guerra muy grande. Básicamente quiere la independencia Hungría. Nosotros en este caso nos vamos a poner del lado de Austria y vamos a apoyarla incondicionalmente, porque no podemos permitir que Austria se fraccione, porque entonces nosotros después vamos a tener menos territorios. Vale, como pueden ver, la barra verde va más rápido que la barra roja, pero estamos teniendo problemas para mantenerlo así porque el gobierno está siendo cada vez más ilegítimo. Al final, en esta partida, Hungría consiguió la independencia sin llegar a la guerra, lo cual es muy malo para nosotros porque podría haber sido nuestro vasallo. Pero bueno, vamos a seguir la partida porque lo que nos interesa es comernos Austria entera. Bien, hubieron elecciones y ahora la élite intelectual tiene 69 puntos en el gobierno, lo cual es ideal. El golpe de estado también está bajando, así que es muy posible que consigamos pasar la república parlamentaria, aunque tengo el movimiento absolutista aquí en revolución. Otro 25% de rendimiento de universidad, magnífico. Estamos ahora mismo en 73 puntos de innovación semanal y ni siquiera ha terminado el primer año de la partida. Para el golpe de estado al final va a ser un problema y tenemos al movimiento absolutista. Vamos a cancelar la república parlamentaria para resolver todos esos problemas de golpe, porque la verdad es que si no se iba a complicar muchísimo. Lo importante es que los intelectuales están en el poder. Y empezó la guerra con Dinamarca, así que vamos a pedirle acceso militar a Mecklemburgo y se nos abre ese frente. Vamos a poner nuestras tropas ahí. Hay que estar un poquito pendiente porque, por ejemplo, Dinamarca me intentó hacer un desembarco aquí y con el objetivo de intentar parar al movimiento nacional de cultura polaca. Voy a intentar pasar exclusión cultural otra vez. Vamos a ver si esta vez... es que ni siquiera puedo seleccionarla. Bueno, pues vamos a dejar que explote la revuelta. Es que al final son solamente 3 reclutas. Bien, pues Dinamarca está a punto de rendirse. Acaba de empezar esta guerrita de la revuelta polaca. Hemos mejorado significativamente todas las relaciones. Bien, y ya terminan las universidades. Hemos llegado a 112. Estamos ahora mismo en innovación, que no está nada mal para empezar. Es una barbaridad, de hecho. 8 semanitas para el nacionalismo y 6 añitos para el pannacionalismo. Esperemos que sea un poquito antes. Tengo el movimiento radical pidiéndome que pase una república parlamentaria y la verdad es que ahora sí que tiene bastante aprobación, o al menos una presidencial. Voy a intentar pasar a la presidencial a ver si no tengo tanta oposición ahora. Concesiones políticas a las Fuerzas Armadas, a ver si con eso tengo un poquito más de aceptación. El verano color rojo ya está a punto de terminar. Muy importante llegar hasta el final con la línea verde. Vale, y ahora que tenemos ya todas las universidades construidas, lo primero va a ser en el bloque de poder añadir el principio de investigación avanzada y vamos a intentar llegar al nivel 3 para seguir mejorando nuestra tecnología. Y dado que tenemos un déficit demasiado grande, vamos a quitar sectores de la construcción. Tengo que esperar a que termine la revuelta. Bueno, por aquí puedo quitar 3, por ejemplo. Voy a
construir también una industria del motor en Westfalen, porque estamos empezando a necesitar motores, y a lo mejor también ampliar automáticamente minas de hierro al principio. Y no sé por qué razón no hay ninguna fábrica textil haciendo ropa de lujo. Voy a poner al menos un par de ellas a hacer ropa de lujo. La cultura surgermánica va por un 21 de aprobación, de fervor cultural. Y si esto llega a 30, ya digo, perderíamos el intento. Así que tenemos que investigar la tecnología de pannacionalismo antes de que el fervor de la cultura surgermánica sea mayor o igual a 30. Empezamos a tener otra vez un montón de influencia porque ya terminamos de mejorar relaciones con un montón de países por aquí. Estoy viendo que el movimiento absolutista está a punto de estallar, así que vamos a tener que cancelar el intento de república presidencial. Y ahora yo seguiría quitando sectores de la construcción, al menos 5, para que el déficit no sea tan alto, porque es que si no... Bien, y ahora es simplemente cuestión de esperar a que se desarrolle la tecnología del pannacionalismo, seguir mejorando las relaciones. Me faltan muy poquitos ya para terminar de tener con todos una relación de 50, que es lo que voy a intentar antes de terminar esa tecnología. Y esta no es solo la forma más rápida de formar Alemania, sino que además es la forma en la que más disparado sales, porque tienes una capacidad tecnológica que ningún otro país tiene. Todas las pruebas que he hecho, al final, con esta estrategia tienes un 50% más de velocidad tecnológica, y eso obviamente es una gran ventaja si haces eso desde el principio de la partida, claro. Si les ha gustado este gameplay del comienzo perfecto, les agradecería enormemente un like, y aprovecho también para darle las gracias a los 1250 suscriptores que somos ya. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Ya sabéis que me curro un montón estas introducciones para explicar de la forma más clara posible todos los problemas a los que te tienes que enfrentar para tener un comienzo perfecto, y ya luego sabéis que es cosa de ustedes el cómo quieran desarrollar la partida. Con Mecklenburgo vamos a reducirle la autonomía para estar seguros de que nos voten cuando terminemos, y es una pena que en esta partida hayamos perdido al vasallo de Hungría porque es muy grande y nos habría dado un montón de ventajas. Podemos seguir mejorando la investigación avanzada, vamos a ir con ello. Nuestro límite tecnológico está subiendo, así que podemos seguir construyendo universidades. Vamos a poner otras 5 universidades. Seguimos mejorando relaciones. En este caso voy a ir por Sajonia, por Baden también. Bien, si llegan a 1940 y ya tenéis la tecnología del pannacionalismo por la mitad y tenéis las relaciones como las tengo yo aquí con todos estos países, vais por el camino correcto para montar Alemania lo antes posible. Aprovecho para hacer un pequeño recordatorio de que en este canal hay un montón de tutoriales para aprender a jugar al Victoria 3 como es debido. Creo que el juego está en un momento muy dulce, así que vale mucho la pena probarlo. Podemos intentar reformar el gobierno, pero realmente no me convence ninguna opción, y podríamos intentar pasar alguna otra ley, ¿por qué no? Posible que podamos ir un poco revolucionarios aquí y aceptar este gobierno que nos permitiría pasar un montón de leyes, la verdad, como por ejemplo policía específica, que es muy buena opción. Podríamos crear una nueva compañía, y como estoy teniendo mucho problema con el papel, voy a ir por esta compañía de papel que me va a dar más burocracia. Vamos a activarle los campamentos de leñadores, y ahora voy a dejar de construir papel y madera porque ya voy a tener a la compañía haciéndolo. Yo creo que ya puedo parar la del hierro también, y ahora me quedaría ampliando carbón, ampliando herramientas y ampliando acero para ir creando una economía que te permita construir rápidamente, mejorar los procesos de construcción. Industrias del motor también voy a darle ampliación automática. Hay un muy pequeño margen de maniobra para formar Alemania, porque como esto llegue a 30, entonces Austria va a pasar a ser candidata a la unificación también, y eso va a ser un problema, claro. Por el momento he conseguido tener todas las relaciones a 50 o más con la mayoría, la inmensa mayoría de todos estos países. Bien, y me ha surgido este problema, y es que uno de los países que se debería unir ha entrado en una guerra en el último momento, así que nos vamos a unir a la guerra de ese país, que en este caso es Hannover, para intentar terminar esa guerra cuanto antes. Ya hemos investigado el pannacionalismo, he estado pensando bastante en qué debería investigar luego. Sinceramente yo iría por buque blindado, si quieres empezar ya a hacer barcos de tropas, para empezar a mover algunas unidades y llegar hasta acorazado monocalibre primitivo, sería muy buena opción. O ir directamente a mejorar construcción a estructura de acero, también es muy buena opción. Tardaría muy poco en investigarse, porque es que tenemos una cantidad de tecnología que es una barbaridad. Y ahora vamos a ver cómo todos estos países, o la mayoría de ellos, nos van a apoyar y nos van a dar su apoyo en cuanto pulsemos play. Vamos a darle, y aquí tenemos cómo todos se van uniendo. Esperemos que se unan todos, sería lo ideal. Lo más importante obviamente es que se una Austria, y por
supuesto, como dije antes, todo esto debe hacerse antes de que la Surgermánica llegue a 30. Está bastante cerca, pero todavía hay tiempo. Se puede intentar hacer un tratado en el que, por ejemplo, le das garantías de independencia para mejorar ligeramente las relaciones con algunos de estos países que no te quieren dar la aprobación, aunque también acceso militar es muy buena opción. Por ahora tenemos 21 apoyos. Falta el apoyo de Austria. Vamos a darles derechos de inversión y acceso militar. A ver si con eso ya se convencen y nos dan su apoyo. Bien, pues aquí se están uniendo todos los países. Tenemos ahora mismo 21 apoyos, pero todavía no tenemos el apoyo de Austria. Esto es bastante raro. Normalmente, cuando tienes unas relaciones tan buenas con ellos, en mi caso es de 57, deberían estar a favor de la unificación. Y al parecer la forma que he visto de solucionarlo es reformar al gobierno y poner a los terratenientes en el gobierno. Porque Austria tiene un gobierno de terratenientes y de esta manera sí que conseguimos el apoyo de Austria. Tuve que darle algunas concesiones a Austria para conseguir que se uniese y me apoyase. Y solo me falta uno más que me apoye. Vamos a ver si con una alianza, por ejemplo, con esta gente ya podemos hacerlo. O si no, podemos intentar también mejorar por aquí. Por ejemplo, asumiendo la deuda. Bien, y con esto hemos conseguido ya 24 apoyos y podemos formar Alemania en 1842. Es una absoluta locura. Nos van a faltar algunos territorios por conquistar, pero bueno, lo normal es que la mayoría acepten. Pero bueno, en este caso Baviera no aceptó, Hannover no aceptó, pues ahora tenemos reivindicaciones en esos territorios, entonces es muy fácil realmente ahora irlos absorbiendo. Y ahora sí que tenemos la mayor potencia realmente en Europa, con diferencia. Ahora ya pondría los impuestos en medio. Todos los procesos de producción los mejoramos al máximo y vamos a darle un par de días antes de terminar el vídeo para que vean que va a salir un evento ahora muy curioso. Bien, ya verás cuando viene el evento del raid de los 70 millones, donde vamos a tener la opción de conceder la independencia a las regiones no germanas, que en este caso pues serían todas las que no pertenezcan a la cultura norgermánica ni a la cultura surgermánica. En este caso serían los italianos sobre todo. Tenemos la opción de liberarlos como vasallos, aunque esto nos daría un 42 de infamia, y luego tenemos la opción de no darle nada a nadie, no repartir nada, quedarnos todo el territorio y asumir 70 de infamia, que es realmente la opción por la que yo optaría con diferencia, porque no tiene ningún sentido estar haciendo vasallos ya a estas alturas, pero bueno, tener en cuenta eso, que después te va a salir 70 aquí de infamia. Con respecto a la sociedad, vamos a tener a la cultura norgermánica y a la cultura surgermánica totalmente aceptadas, la alemánica también muy aceptada. Lo ideal sería ir pasando al menos a segregación racial, intentar llegar al multiculturalismo, por supuesto, porque vamos a tener varias culturas. Y hasta aquí el vídeo de cómo tener el comienzo perfecto con Alemania en el Victoria 3. Espero que les haya gustado. Como siempre, he cogido muchas guías de YouTube, especial mención a Connor, como no, les recomiendo que lo vean. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo y hasta otra.